Bueno, quiero darle la bienvenida esta noche. Gracias por conectarse y espero que la clase de hoy pueda ser una clase también que sea de bendición. Hoy vamos a hablar de la teología sistemática. Este sí es un tema que quizás algunos ya hayan conocido, quizás para otros sea nuevo. Así que vamos a ir tratando de masticarlo lentamente para que puedan pues conocer de qué trata, de qué va esto, ¿no? Así que, bueno, antes de comenzar explicando qué es la teología sistemática, quiero que empecemos hablando de este término que ya conocemos, de la sola escritura. Dice el apóstol Pedro, hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Por qué utilicé esta cita para comenzar la clase? Bueno, las escrituras siempre siempre son un texto, ¿no? Las escrituras son el texto bíblico, el texto sagrado, pero al fin de cuentas sigue siendo un texto. Y aunque nosotros confiamos y siempre vamos a decirlo así, en la sola escritura como la regla de fe y práctica, ¿no? Creemos que las escrituras son aquellas únicas que nos pueden dirigir. También consideramos que al ser un texto, no por el mismo texto, sino por nuestra mente, que es finita, nuestra mente que está en este mundo caído, con nuestra incapacidad para interpretar correctamente las cosas, pueden malinterpretar el texto. Y Pedro aquí lo asume. Pedro aquí está diciendo que hay unas escrituras que han escrito, que ha escrito Pablo, y algunos lo malinterpretan, ¿no? Entonces es una verdad que las escrituras se han malinterpretado en algunos casos. Entonces, la escritura puede ser interpretada en un mismo texto de diferentes maneras. No quiere decir que todas sean iguales, no estoy diciendo que esto igual de válidas. De hecho, nosotros creemos que la Biblia solo tiene una interpretación correcta si creemos en que la Biblia puede ser examinada, o creemos en el libre examen, pero en una sola interpretación correcta. Las escrituras tienen una sola interpretación correcta. Sin embargo, vemos que en la realidad esto no es así, ¿no? Entonces, vemos un pasaje, abrimos un pasaje de las escrituras, por ejemplo, el pasaje de las lenguas, ¿no? Y algunos van a entender que las lenguas siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces tenemos iglesias pentecostales que celebran sus cultos hablando en lenguas. Y luego nosotros decimos que las lenguas han cesado para todos y que, bueno, que ya hoy en día ya no tenemos un consenso de las lenguas como lo tenían en Hechos, ¿no? Que ha cambiado eso, que no es la misma interpretación para nosotros que lo era antes para ellos. Algunos van a decir que hay que reunirse en sábado todavía y algunos van a decir que no. Algunos van a decir que el diezmo sigue vigente para el Nuevo Testamento y otros van a decir que el diezmo ya no es vigente para el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos muchas interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia y, y que ciertamente las escrituras se pueden llegar a torcer, se pueden llegar a malinterpretar. Entonces, creemos que la escritura es en la sola escritura en el sentido de que es la última regla o la regla que define todos los asuntos de la fe, ¿no? La que va a determinar hacia dónde se inclina la balanza interpretativa. Creemos que la escritura se interpreta a sí misma en el sentido que siempre necesita un intérprete, pero se interpreta a sí misma en el sentido de que un pasaje que puede parecer en un principio un poco difícil de entender, se interpreta a la luz de otros pasajes más sencillos de entender.
Entonces, en ese sentido, creemos que las escrituras son la única regla para el cristiano, el reformado, el protestante, de manera general el protestante, el evangélico, cree que la Biblia es la única fe, la única regla de fe y práctica. Sin embargo, en este proceso de interpretación bíblica, en este proceso de hacer análisis bíblico, uno puede errar no porque la Biblia se equivoque, ¿no? Sino porque nosotros podemos llegar a equivocarnos en el juicio, en la interpretación que nosotros hacemos hacia las escrituras. Entonces, varios hombres se han preguntado cómo podemos asegurar que esto de lo que habla Pablo no suceda a nosotros. ¿Cómo podemos asegurar que el lector pueda interpretar de manera correcta las escrituras? Yo no sé si en algún momento se han preguntado, "Oye, ¿cómo sé si estoy estudiando, interpretando correctamente las escrituras? ¿Cómo sé si lo que yo estoy haciendo aquí de interpretación es correcto?" Bueno, algunos que hacen aquí en este momento en el que se preguntan, bueno, ya no sé si es correcta mi interpretación. Entonces van a escuchar a otros autores y dicen, ah, pues este dijo que sí, ¿no? Y no sé, John MacArthur dijo que sí, pues debe ser que sí. Entonces Miguel Núñez dijo que sí, Sugel dice que sí. Y esto es un ejercicio que la iglesia ha practicado desde siempre, la revisión de los libros, la revisión de otros autores. Entonces, ¿y cómo aseguramos que ellos tengan, que ellos están haciendo interpretación correcta? ¿Cómo aseguramos que ellos sí están interpretando correctamente las escrituras? Porque nosotros también tenemos capacidad de ir a las escrituras y comprobar en un final si esto es lo que las escrituras están diciendo o no. ¿Por qué introduje con esto el día de hoy? ¿Hacia dónde quiero llevarnos? Ah, el tema aquí, hermanos, es que una de las formas en que los autores han intentado resolver este problema de cómo sabemos que estamos interpretando correctamente es a través de lo que ellos llaman la dogmática. Y esto quisiera comenzar explicando qué es la dogmática para que podamos entender, ¿no? Para que definamos. Y después de definir, esto nos puede ayudar, ¿no? Entonces, definamos qué es la dogmática. Porque ciertamente aquí quiero leer el texto que acabo de ponerles allí. Dice que el hacer teología sin relación con la tradición es como saltar a la oscuridad. Las tradiciones teológicas del pasado nos acompañan al presente y nos sostienen al movernos al futuro. El rechazo de antiguas tradiciones fue probada por el tiempo. Es como hacer teología de flores cortadas. ¿Qué es la dogmática entonces? La dogmática está relacionada a una palabra raíz, que su palabra raíz es dogma. Dogma y dogmática son conceptos que se relacionan. Y quizás la palabra dogma ya la han escuchado en algún otro momento. Y la palabra dogma y dogmática han tenido muchos usos, muchos significados. La más antigua de estas dos palabras es dogma. Esta es la más antigua y dogmática es una palabra que ya se ha ocupado posteriormente en la historia. Pero el concepto del dogma puede ser rastreado hasta los griegos. ¿Qué significaba dogma para ellos? Desde un punto de vista filosófico, para los griegos, el dogma eran las ideas, estas ideas teóricas que los filósofos fundamentaban, estos pensamientos que ellos razonaban. Esto era para ellos el dogma. Pero también tenía una interpretación legal. La interpretación legal del dogma era que son mandatos autoritativos como los edictos reales. Para el pueblo, ¿no? La palabra del rey era un dogma, era algo fijo. Era algo que tenía que estar ahí, era un mandato de autoridad, ¿no? El dogma estaba relacionado en este carácter legal con algo de autoridad. Entonces, el edicto real, un edicto, un mandato dictado por un rey, esto es el edicto real,
tenía un carácter de autoridad. Entonces este concepto de dogma también pasa al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tiene una más amplia gama de significados. Hay, por ejemplo, Lucas 2:1, Hechos 17:7, o algunas ordenanzas divinas como Efesios 2:15, que aparece la palabra dogma, o las decisiones oficiales de una asamblea de iglesia, como en Hechos 16:4. Estas palabras, estas palabras que, bueno, estos versículos, perdón, si alguien me puede ayudar leyendo Hechos 16:4, por favor. Al pasar por la ciudad de Valerio, hermanos, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí la palabra es dogmata, es de los decretos o las ordenanzas como aparece en la Reina Valera, aquello que había sido juzgado por los ancianos, por los apóstoles, los que estaban en Jerusalén después del concilio, ¿no? Entonces, este era lo que tenían que hacer al ir, al ser encomendados para ir y entregar estas cartas, era el dogma, aquí se ocupa la palabra dogmata. Entonces, son palabras que están en el Nuevo Testamento también, que tienen diversos usos, ¿no? Pero siguen teniendo o conservando un poco de los el término original, ¿no? Que tiene que ver con un mandato autoritativo, en términos legales, y también con el pensamiento filosófico, ¿no? Que los filósofos también hablaban del dogma. Entonces, durante los primeros siglos de la era cristiana, las escuelas de filosofía griega aún seguían llamando a sus enseñanzas dogmas. A medida que el Evangelio avanzaba y penetraba en el mundo grecorromano, el dogma cristiano ahora se convirtió, porque al convertirse al cristianismo, todo el imperio grecorromano, ahora la verdad de las escrituras se les llamaba dogmas, ¿no? Y estos dogmas, habían ciertas enseñanzas que eran aceptadas, a estos se les empezaron a llamar dogmas, y aquí empiezan, hermanos, a surgir una serie de discusiones en torno a la persona de Jesús, si era o no era Dios, por ejemplo, ¿no? Jesús es Dios o no es Dios, vino en carne o vino en espíritu, ¿cómo se manifestó? Entonces aquí empiezan a los grandes debates teológicos y empiezan los grandes concilios ecuménicos de los que estamos hablando las clases de los martes. ¿Qué son estos concilios ecuménicos? Son de los que surgen, por ejemplo, algunos de los credos, ¿no? Como el credo niceno. Entonces empiezan estos concilios, que los concilios son las reuniones de los ancianos, de los presbíteros de varias iglesias, y entre ellos hablaban de los dogmas. Los dogmas eran definidos por los ancianos como declaraciones doctrinales que se pronunciaban por estas asambleas de iglesia. Entonces, a grandes rasgos, se les considera a los dogmas como los equivalentes a los credos, a las confesiones generales del cristianismo. Este fue el uso que se le dio durante la época medieval. Sin embargo, al caminar del periodo medieval y en periodo antiguo, no, ya hablando de la palabra dogmática, no había ningún título, porque todavía estamos hablando del dogma, estoy definiendo dogma, pero ¿qué es la dogmática? Y voy para allá. A partir de la Reforma y después del Renacimiento, durante el siglo XVII, entonces cuando todavía están en los albores de la modernidad, el estudio de estos dogmas que habían sido fijados en la Edad Media, de estas enseñanzas, ¿no? De estas enseñanzas que habían sido decretadas como las declaraciones de fe de las iglesias. Entonces, estas enseñanzas
estas declaraciones teológicas de los padres allá en la Edad Media. Entonces es cuando se empiezan a estudiar un poco más, ¿no? Entonces la teología comienza a penetrar un poco más en las áreas académicas, en la universidad moderna, en lo que ahora llamaríamos la universidad moderna. Entonces aquí empieza a surgir algo que se llama dogmática. Y la dogmática es una metodología, que es una metodología de la tradición escolástica, ¿no? Que bueno, consideraba a la disciplina teológica como la madre de todas las disciplinas. Es de allí donde surge estos estudios dogmáticos, ¿no? Los estudios bíblicos, la historia de la iglesia, los campos de estudio teológico empiezan a involucrarse para construir sistemas doctrinales. A estos sistemas doctrinales, de haber estudiado las escrituras, la historia de la iglesia y algunos otros campos de estudio bíblicos, ¿no? Empiezan estas construcciones de sistemas teológicos. Y aquí es donde se le empieza a tener, empieza a surgir la dogmática. Entonces, la dogmática es la construcción de sistemas doctrinales, un sistema teológico. Quiero poner un ejemplo sobre esto, para que sea un poco más práctico, ¿no? Tengo aquí una hoja. Vamos a pensar en el dogma como una hoja. Sí, espero que se vea ahí, ¿no? Vamos a pensar el dogma como una hoja. Y este dogma solito, aislado, se puede estudiar, ¿no? Y es lo que ellos hacían, soltaban dogmas aislados. Voy a ver si tengo otra hoja por acá. Ujú. Entonces, habían varios dogmas para la iglesia, doctrinas, enseñanzas que ya estaban fijadas. Empezamos, voy a tener aquí tres dogmas, ¿no? Tenemos tres dogmas aislados, bueno, son cuatro. Tenemos dogmas aislados y qué es lo que hacen, qué es lo que hacían al momento de, si están separadas, los llamamos hojas o los llamamos dogmas. Pero una vez que ellos empiezan a estudiarlos, entonces es como si les hicieran un doblez acá, los empiezan a estudiar y los empiezan a unir, empiezan a crear. Esto es lo que yo llamé construcción de sistemas. Los empiezan a unir. Unidos los dogmas, siguen siendo dogmas, siguen exacto, si usted los separa, siguen siendo dogmas aislados, pero una vez que ya tenían un buen número de estos dogmas juntos, ya la construcción de este sistema, ¿no? Ahora nosotros, si tuviéramos más páginas aquí juntas y todas enrolladas por una, se me va el nombre ahorita se llama el nombre ahorita de lo que, por un empastado, vamos a decir un empastado. Entonces esto ya no es una hoja aislada, aunque son varias hojas juntas, a esto ya lo llamamos un libro, ¿no? Ya es un libro porque hay varias hojas juntas o una libreta más, porque son hojas en blanco, tiene que ser una libreta. Siguen siendo, si arrancamos una hoja de una libreta cualquiera, ¿no? Aquí tengo una libreta. Si arrancamos una hoja de esta libreta, yo agarro y la arranco. Esto es una hoja, pero la hoja dentro de un sistema enrollado, no sé, no recuerdo ahorita el nombre de esto, se me fue el nombre de esto. Espiral. Espiral, gracias. Eh, con el espiral se convirtió en una libreta. Así, el dogma, la enseñanza sola es un dogma, pero cuando lo unimos con otros dogmas, es cuando construimos un sistema y a esto se le llama dogmática. Entonces, estos eruditos cristianos los dogmáticos, que así se les llamaba a estas personas, los que se encargaban de hacer dogmas, deben o cumplen este servicio a la comunidad cristiana de sistematizar, ordenar, esto es la palabra sistematizar, las doctrinas alrededor de ciertas temáticas, ¿no? Y a esto se le llama una teología sistemática que vamos a ver en un momento. Los teólogos en general, los filósofos, algunos científicos, ¿no? Lo que quiere hacer cada dogmático, ¿no? Es poder
ordenar las doctrinas que están individuales, que están aisladas, y ponerlas juntas para que vean cómo juntas forman un sistema. Entonces, esta es la dogmática, como un estudio de la vida de la comunidad cristiana, cómo se va formulando el dogma. Más bien, cómo cada dogma empieza a formar un sistema completo, ¿no? Entonces, en esta fe cristiana, una fe cristiana, por supuesto, la fe cristiana es más que simplemente dogmas. ¿No? La fe cristiana no se resume en una enseñanza, en un dogma, pero el dogma es una expresión de ella. ¿No? Vamos a decirlo así, el dogma es el lado cognitivo, el, el lado reflexivo de la fe, el lado pensante de la fe. En- y es el lado pensante de la fe en la forma que va adquiriendo dentro de un cuerpo de creencias y doctrinas básicas, porque cada iglesia tiene sus dogmas, ¿no? Entonces los credos y las confesiones que sacaron, otras declaraciones de fe, las doctrinas, la misma tradición de la iglesia, junto a las escuelas de pensamiento teológico que han surgido alrededor de todos ellos, empiezan a formar el proyecto de la dogmática reformada. Y la dogmática reformada está dedicada a una formulación bíblica de los dogmas del cristianismo, principalmente del cristianismo occidental, ¿no? Entonces vamos a tratar de, pues la dogmática trata de honrar los valores que han sido probados por el tiempo, porque la dogmática no dice aquí nos sentamos y hacemos nuevos dogmas, ¿no? Respeta los valores probados por la historia de la iglesia, porque no es la dogmática se forma a través de la historia de la iglesia, y al mismo tiempo la dogmática ayuda a reevaluar la relevancia del dogma en nuestros tiempos, ¿no? Entonces esto requiere de un diálogo crítico que sirva a un crecimiento tanto espiritual como un para el desarrollo teológico. Las dogmáticas sirven para el crecimiento espiritual, ¿no? Para el desarrollo teológico, pero tienen que levantarse sobre fundamentos confesionales muy sólidos. Entonces, por qué les estoy platicando acerca de la dogmática? Bueno, porque la dogmática fue muy necesaria y sigue siendo muy necesaria para parte de la interpretación bíblica y algunos desechan la dogmática como algo que no sirve, ¿no? La historia de la iglesia. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que ¿para qué revisamos a la historia de la iglesia, ¿no? A cada quien, cada hermano que haga su interpretación, porque para eso podemos nosotros hacer interpretación de las escrituras. Y es donde sale esta frase, ¿no? Que es una frase de un escritor que se llama Spikeman, que es la teología, hacer interpretación bíblica sin relación con la tradición, es como saltar a la oscuridad. Las tradiciones teológicas del pasado nos acompañan al presente y nos sostienen para movernos hacia el futuro. Entonces es importante la tradición histórica dogmática dentro de la interpretación bíblica. ¿Por qué? Bueno, si yo encontré algo en las escrituras hoy que nadie en la historia de la iglesia, vamos a suponer que yo encuentro, no sé, algunos lo llaman la perla nueva, alguien en una de sus predicaciones había encontrado, dijo, esto es algo, es una perla que les voy a regalar, dijo él. Ah, y empezó su exposición. Y a medio de la predicación él dijo, bueno, yo encontré aquí que David era un bastardo. David había nacido como hijo bastardo. Y tiene, ¿qué? 5 años que acabo de escuchar eso. Y nadie en la historia de la iglesia había hecho eso. Es demasiado presuncioso querer decir que tú tienes una nueva interpretación que nunca nadie en la historia de la iglesia lo había hecho. Entonces, esto es interesante, esto es importante que lo notemos aquí, ¿no? Entonces necesitamos conocer, necesitamos saber si en la dogmática de la iglesia, es decir, en todos los dogmas de la iglesia, la proposición de interpretación que nosotros hacemos ya había estado hecha con anticipación, ¿no? Si alguien más lo había hecho. Entonces, este tema por eso es importante aquí, ¿no? Porque nos ayuda, nos va a ayudar a ubicarnos dentro de un marco. La iglesia fue y es aquella que Dios guía, ¿no? Aquella que Dios conduce, que va caminando con él. Dios
no nos dejó como individualistas dentro de la iglesia para que nosotros hagamos la interpretación, sino que es a toda la comunidad de fe, que es en la comunidad de fe en la que Dios hace descansar su palabra. Entonces, algunos hermanos aquí van a decir, no, nosotros no revisamos ningún libro de los padres de la iglesia y lo van a desechar. Nosotros no hacemos, ¿qué es eso de catecismos y de confesiones? A nosotros no nos interesa. Pero cuando tienen alguna pregunta que hacer sobre un tema bíblico que ellos no entienden, van y le preguntan a su pastor, ¿no? Y eso se convierte para ellos en su dogma, porque eso es su última regla de fe. Ah, no importa lo que me digas, no importa lo que hayan dicho otros cristianos, pero mi pastor dice esto, ¿no? Mi pastor me dijo que no y no, pues, así va a ser, ¿no? Entonces están estas iglesias que terminan, eh, yo he visto iglesias que interpretan que las escrituras como el movimiento del Espíritu Santo como un mover de risa y de vómito santo. Y ellos, cuando usted le pregunta dónde está eso en las escrituras, es que mi pastor me dijo que acá y que acá y que acá. O sea, sigues llegando al final a una dogmática. Todos tenemos una dogmática, algunas las tenemos escrito, otros simplemente es lo que su pastor va diciéndoles. Entonces aquí por eso este tema que vamos a tratar durante este módulo es muy importante, porque la dogmática nos va a ayudar a hacer una comprensión, a tener una comprensión de la historia de la enseñanza bíblica, de las enseñanzas bíblicas, que hoy les quiero presentar las 10 temáticas grandes, pero lo vamos a resumir en 6. Bueno, entonces la dogmática tiene su... bueno, la dogmática es como un híbrido de varias cosas. Tú tienes que estudiar historia de la iglesia, tienes que estudiar teología bíblica, tienes que estudiar Biblia misma, varias cosas. Tienes que estudiar varias cosas para poder hacer una dogmática. Hay dos, más bien hay dos. Hay dos dentro de la teología, hay dos ramas de la teología que si bien se confunden a menudo, no son iguales. Es la teología sistemática y la teología bíblica. Ambos estudian las escrituras, pero uno, que es la teología sistemática, se concentra más en los tópicos, en los temas, ¿no? La teología sistemática va a comenzar con un tema y va a buscar en toda la Biblia todos los textos que hablen sobre el carácter de Dios y luego va a resumir la información que obtiene. Esto es la teología sistemática. La teología sistemática entonces va a poner X número de temas y va a decir, ¿qué dice la Biblia sobre estos temas? ¿Qué dice la Biblia sobre estos temas y qué dice la Biblia sobre estos temas? Esta teología sistemática, algunos hombres han escrito varias cosas o varios textos sobre teologías sistemáticas. Yo tengo aquí nada más 4 de ellas. Ah, tengo más, pero las tengo prestadas por ahí. Y la primera de ellas es una, aunque algunos no lo mencionan como una teología sistemática, pero ese es el primer esbozo dentro de la teología reformada de una teología sistemática. La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, este es el tomo 2, son 2 tomos. Entonces, vaya, él mismo no dijo que era una teología sistemática, ahorita voy a explicar por qué se le llaman teologías sistemáticas, pero es un intento de teología sistemática. Ujú. Tengo aquí otra teología sistemática de Hermann Bavinck. Esta es un estudio de dogmática reformada, o dice así. Esta es una sistemática reformacional de Spikeman y una, un acercamiento, este no es de un solo autor, esto es de varios autores, esto es un acercamiento sistemático a la teología puritana. En sí no son teologías sistemáticas, algunas de ellas, sino la reunión de algunos textos, ¿no? Por ejemplo, este último. Quien sí escribe una teología sistemática y se llama así, y es muy, sería muy bueno que la pudieran conseguir, es Luis Berkhoff. Yo tengo aquí el sumario de doctrina cristiana. No es la teología sistemática porque su teología sistemática va a tener más o menos este tamaño, pero el sumario de doctrina cristiana ya tiene todos los temas reducidos o resumidos que tiene su teología sistemática, ¿no?
Bien, mientras que la teología sistemática aborda por lo menos 10 temas que vamos a ver hoy, la teología bíblica hace un abordaje más histórico, más cronológico, como dice el texto allí escrito. Entonces, lo que quiere la teología bíblica es ir al texto y ver cómo se desarrolla cierto tema, ¿no? Por ejemplo, en la teología bíblica que estudiamos el segundo mes, va a preguntarse, sí, a veces por temas bíblicos, a veces sí por temas bíblicos, por ejemplo, la redención, ¿no? ¿Qué es la redención? Y va a ir examinando, la teología bíblica va a ir examinando los 10 periodos del Antiguo Testamento, porque eso es lo que hace la teología bíblica, y va a ver cómo la redención atraviesa, el tema de la redención atraviesa todos los 10 periodos, y cómo en este periodo significaba esto, en este periodo significa esto, en este periodo esto, en este, ¿no? Así va siendo va trazando la teología de cada periodo. O va a ser, por ejemplo, si es del Nuevo Testamento, va a haber el tema de la redención, lo va a ver en Juan. El tema de la redención en Pablo y el tema de la redención en Pedro, que abordamos un poco de teología juanina, petrina y paulina, ¿no? Eso es lo que hace la teología bíblica. O a veces simplemente hace un desarrollo general de cada periodo, ¿no? Periodo adámico y luego va haciendo un desarrollo de cuál era el pensamiento doctrinal en cada época. En cambio, la teología sistemática, si quiere abordar la redención, va a preguntarse qué es la redención y no se va a preguntar por cada periodo, sino qué es la redención de manera general, cómo funciona la redención, ¿no? Y vas a ir sacando temas de aquí y de acá, haciendo con todos los versículos va a ser un desarrollo un poco más analítico de qué es la redención, ¿no? No es tanto cronológico descriptivo, sino analítico, va a analizar los contenidos de cada versículo y luego nos va a explicar qué es lo que quiere decir. Pero ¿cuáles son estos temas de la teología sistemática que son importantes y que debemos conocer? Bueno, hay por lo menos de manera general, podemos encontrar hasta 10 temas, que son los que les voy a presentar hoy, pero muchas de las teologías sistemáticas se quedan en 7 temas, ¿no? Entre 6 y 7 temas. A ver si voy a revisar algunas de las que tengo aquí para decirles, por ejemplo, esta dogmática reformada de Hermann Bavinck tiene 7 partes. Se los voy a leer al final, ahorita no tiene mucho sentido que se los lea hasta que yo les explique qué es lo que cada uno de estos términos significa. Esta teología puritana, que no es una sistemática en sí, sino la recolección de varios textos, tiene 3, 4, 5, 6, 7 también, 7 temas. Esta teología reformacional, bueno, se está abordada de una manera diferente, así que no, no dice específicamente cuántos temas tiene. Y el sumario de doctrina de Berkov, que es este, tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berkov maneja 6. Una vez más, les recomiendo que si pueden adquirir o este, no sé si todavía hay alguna editorial que lo maneje, o el grande, les va a ayudar bastante. ¿Cuáles son estos temas? Y después les leo cuáles son los temas que tienen estos libros. Número uno, teología propia. La teología propia estudia la naturaleza de Dios y los atributos de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios Padre. De esto estuvimos hablando un poco en el diplomado de símbolos doctrinales, ¿no? Entonces nos habla de Dios como creador, de Dios Padre como creador, nos habla de la Trinidad, ¿no? De su omnisciencia, de su omnipotencia, su omnipresencia, sus atributos de manera general, ¿no? La esencia, la naturaleza esencial de Dios. Hace una exposición muy general acerca de quién es Dios. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la teología de Berkov, él ocupa un espacio aquí para hablar acerca de el argumento, los argumentos acerca de la existencia de Dios. Después va a pasar a hablar un poco sobre el decreto de Dios, ¿no? En cada uno de estas sistemáticas se aborda de una manera distinta. Por ejemplo, aquí en teología propia vamos a encontrar algunos estudios sobre
la comunión con el Dios Trino, la predestinación, los atributos de Dios, la Trinidad, ¿no? Aunque esto les digo más es un compendio de obras puritanas, eh, quien sí lo aborda como primer punto de su dogmática es Hermann Bavinck, y en toda la parte de el Dios Trino y la creación, él va a hablar de conocer a Dios, de los nombres de Dios, la Trinidad, va a hablar de algunas herejías, ¿no? O la economía trinitaria también, es decir, funciones, aunque se les llama economía. Va a hablarnos como Dios creador, va a hablarnos parte de la creación del mundo, el mundo físico, o sea, la creación, el mundo espiritual, los ángeles, ¿no? Él lo aborda aquí. Nosotros vamos a explicar, por ejemplo, teología propia se aborda este tema que tengo hasta el final, por eso les digo que yo dije 10, pero algunos de estos temas van de manera implícita, se abordan dentro de otros temas. Por ejemplo, aquí el número 9 que yo tengo apuntado, que les voy a explicar, pero voy a pasar a este, es angeliología. Angelología nos habla de la naturaleza, el rol, la jerarquía de los ángeles, la existencia, la actividad de ángeles caídos, ¿no? Entonces, pero este autor, por ejemplo, sí lo aborda dentro de la angelología lo aborda dentro de la creación, perdón, de teología propia. Y hay unos autores que sí lo dividen, no todos los autores lo dividen. Una sistemática, ahorita no recuerdo el nombre, no recuerdo quién lo aborda así, pero una de las sistemáticas incluso hace un apartado para demonología, acerca de los demonios. No recuerdo quién, la verdad, pero hay un autor que tiene un apartado específico para este tema. O la mayoría de ellos no, la mayoría de ellos no lo considera sino dentro de toda la angelología, ¿no? Es en teología propia incluso. Entonces tenemos teología propia como primero de los puntos. Luego, partiendo de aquí, algunos abordan cristología u otros abordan antropología. Cristología se refiere a Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, ¿no? Su humanidad, su nacimiento, la vida, muerte, resurrección. Y algunos les digo, abordan antropología, se van directo a abordar lo que tiene que ver con el hombre. Antropología se refiere a la humanidad. Por ejemplo, Hermann Bavinck, terminando con la providencia de Dios, va directamente a hablar acerca de la imagen de Dios en el hombre, los orígenes de la humanidad, la naturaleza humana, el pacto de obras, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la humanidad, el mundo caído, el origen del pecado. Aquí, el origen del pecado se incluye dentro de la antropología, estamos hablando del hombre ahorita, del punto número 3 porque es la forma en que Babin lo aborda. Antropología va después inmediatamente de teología propia. Muchos lo suelen hacer así, no es el único. Eh, Él une antropología con amartología. Al punto número 6 que yo les traía, el tema número 6 es el pecado. Amartología tiene que ver con el pecado. Es la palabra griega para pecado. Muchos de los escritores, otra vez, por ejemplo, también Berkov, si no mal recuerdo, Berkov también une la antropología con la amartología, ¿no? O lo desarrolla ahí mismo. Sí, igual. El hombre en su estado original, el hombre en estado de pecado y el hombre en el pacto de gracia, ¿no? Dentro de la antropología se aborda la amartología para algunos. Pero yo les quise traer el tema separado por si lo encuentran, que no los sorprenda, ¿no? Algunos lo manejan así, otros lo dividen, dependiendo también de cuál es el enfoque de cada sistemático, de cada teólogo sistemático, de cada dogmático. Bueno, entonces después de esto, inmediatamente de esto, empezaría Cristología. Para Babi, para Luis Berkov, viene antropología, perdón, Cristología. La persona de Cristo, la obra de Cristo, aquí estamos hablando de cómo Él nos salva. Aquí vamos a tocar algunos de estos temas acerca de su humillación,
de su exaltación, ¿no? El Cristo exaltado, Cristo como unigénito del Padre, ¿no? La persona y su divinidad, todo aquí. Algunos van a hacer un abordaje aquí también de Jesús histórico, el ministerio de Cristo, ¿no? El ministerio y los oficios de Cristo como profeta, rey y sacerdote son abordadas aquí. Toda la parte de la redención también es abordada aquí, en Cristología. Pero todavía la redención como parte de la obra de Jesús, porque el siguiente tema es el tema de la soteriología. La soteriología tiene que ver con el proceso de salvación. Habla de la elección, habla de la redención, de la justificación, adopción, santificación, glorificación, ¿no? El ordo salutis, el orden de la salvación, la regeneración, conversión, santificación, todos estos que tiene que ver con la expiación, ¿no? La sustitución, justificación, están acá. Soteriología en muchas ocasiones se une con neumatología. El 4 y el 5 en muchas ocasiones no se dividen, porque se entiende que el Espíritu Santo es el que aplica en nosotros la salvación, entonces por eso soteriología, soter es salvación, ¿no? Eh, bueno, las palabras aquí, hermanos, yo creo que debí también decirles estos, las palabras o los temas están compuestos por dos palabras griegas, ¿no? Por ejemplo, antropología es de antropos, que es hombre, y logos, que es estudio, como estudio del hombre, ¿no? Soteriología, soter, que es salvación, y logos, que es estudio, ¿no? Estudio de la salvación. Antropología es estudio del hombre. Cristología, estudio sobre Cristo, teología propia o paterología, estamos hablando de Dios Padre. Si lo quieren, al final me lo piden otra vez y yo lo vuelvo a repetir. Neumatología tiene que ver con neumatos, que es el espíritu, y logos, estudio, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí del estudio de la obra del Espíritu Santo, tanto aquí algunos hacen, si lo dividen, van a hablar del rol en la inspiración en las escrituras. Si no lo dividen, lo van a traer junto a soteriología, ¿no? Por ejemplo, Bavinck habla de el Espíritu Santo y la salvación en Cristo, los une, ¿no? De hecho, su quinto tema se llama así, el Espíritu Santo y la salvación en Cristo. También Berkov, la doctrina de la obra redentora en sus efectos. Entonces no divide tampoco el Espíritu Santo y su salvación y Espíritu Santo, ¿no? Lo tiene como un solo tema. Entonces, otra vez, quise que ustedes lo conocieran para que si en alguna sistemática lo encuentran diferente, ustedes estén bien preparados, bien capacitados para poder distinguirlos. Bueno, tenemos eclesiología, que es el séptimo de los temas. Ese casi siempre en esas sistemáticas, en las sistemáticas no lo he visto de manera más bien lo he visto siempre de manera independiente, ¿no? Eclesiología que tiene que ver con el estudio acerca de la iglesia. Aquí hablamos de la organización de la iglesia, la estructura, hablamos también de la autoridad dentro de la iglesia, la relación entre los creyentes deben tener con su liderazgo, la relación que Dios tiene con la iglesia y cuál es la relación del mundo con la iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bavinck va a hablar acerca de la unicidad y la catolicidad, el bautismo, sacramentos, la cena del Señor, el propósito de la cena, y este autor que se llama Berkov va a hablar de la naturaleza de la iglesia, gobierno, autoridad, Dios, sacramentos, bautismo cristiano y la cena del Señor. Este autor que sí ya lo aborda como un tema particular, aunque les digo, esta sistemática es un poquito distinta. eh, lo toca con el tema de el obrar de Dios en Cristo, ¿no? Como que lo concibe dentro también de la cristología. Ahora sí, como solo tengo el tomo 2 aquí, no les puedo dar hoy los datos de este autor, que es Juan Calvino, pero así. Sí, 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 sí. En el libro
En el libro cuarto, tomo 2, es cuando recién él empieza a hablar un poco acerca de la eclesiología, ¿no? De hecho, el capítulo primero del libro cuarto, él habla de la verdadera iglesia, en la cual debemos estar unidos por ser ella la madre de todos los fieles. Ese es el título, ¿no? Página 803 de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino. Entonces, todo lo que tiene que ver con eclesiología. Y por último, escatología. La escatología estudia los eventos futuros según la Biblia. Estudia la segunda venida de Cristo, el juicio final, el estado eterno, la resurrección de los muertos. También aborda algunas escatologías, abordan el estado intermedio, es decir, qué pasa con el hombre después, inmediatamente después de la muerte. O sea, en estos momentos, aquellos que están muertos en Cristo, ¿no? Y también los que no, qué es lo que pasa con ellos, ¿no? Hay infierno ahorita, hay cielo ahorita, hay un estado intermedio, no hay un estado intermedio, duermen, qué es lo que pasa, ¿no? El purgatorio y todos estos temas que no los creemos, pero los abordan, ¿no? Descriptivamente están allí. También como en eclesiología se aborda también la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia universal, la iglesia local. Y la teología sistemática, por último, aborda algunos temas de bibliología. La inspiración, la autoridad, la inerrancia, la suficiencia, no todos los tienen separado, probablemente los van a encontrar en los prolegómenos, algunos de ellos, que es la introducción a las teologías sistemáticas, por ejemplo. am, Berkhoff lo aborda antes en su introducción, por ejemplo, en la introducción él habla de la religión, la revelación y las sagradas escrituras. Y este autor que se llama Bavinck lo aborda también en la introducción. En sus prolegómenos, él habla de la revelación, las Sagradas Escrituras como las inspiradas de Dios para su pueblo y el testimonio de la Escritura misma, la inspiración orgánica, ¿no? Entonces, habla también de sus métodos, cada uno habla de sus métodos para poder hacer teologías. Creo que en el caso de Berkhoff entra directo, no hace prolegómenos, pero los demás sí. Esta teología puritana, otra vez, esta sí es una reunión de tomos, pero está dividida como si fuera una teología sistemática. Inicia otra vez con sus prolegómenas y después empieza con teología propia, luego antropología y teología del pacto, cristología, soteriología, eclesiología, escatología y por último teología en la práctica o ética de la teología, algunas también la tienen así. Entonces ahí otra vez nos cambia un poco el paradigma, ¿no? De cómo lo tiene organizado. Les digo la de Berkhoff que quiero mostrarles. Esta sí la pueden encontrar en internet. Ahorita la voy a buscar en internet. Teología. La teología sistemática de Berkhoff. Esa aparece en internet. Les voy a mandar el link al final. Y también toda la primera parte habla de Dios. Y empieza hablando de la existencia de Dios, nuestro conocimiento de Dios, la relación entre el ser Dios y sus atributos, los nombres de Dios, ¿no? Todo eso tendría que ver con teología propia o paterología. Después empieza a hablar a partir del capítulo número 10 de la soteriología. No, perdón, sigue hablando de teología propia, aún. Y empieza a partir del capítulo 15 a hablar de antropología con el origen del hombre. Y bueno, vamos a avanzar. Habla sobre la soteriología y lo incluye ahí al Espíritu Santo en la neumatología. Luego habla de eclesiología y escatología. Ujú. Entonces, otra vez, cada autor tiene 5, 6, 7, 10, los que pueden abarcar más. A veces no los organizan en orden, a veces sí, la mayoría de las veces sí. Entonces, ya cada autor lo organiza de manera distinta. Estos temas, ¿por qué van a ser importantes?
estos temas de teología sistemática, volvemos a esto porque es importante revisar la dogmática a la hora de hacer una interpretación bíblica, porque nadie, hermano, se acerca al texto con una mente en blanco. Nadie se acerca al texto sin un previo conocimiento. O lo podemos obtener de de otras predicaciones, de otros autores, de libros que leemos aquí y allá, pero nadie se puede acercar al texto bíblico sin una correcta, perdón, sin atraer algo para el texto bíblico. Y para eso sirve la dogmática. La dogmática nos ayuda a establecer un horizonte que nos ayude a hacer una interpretación correcta, ¿no? Tampoco creemos que la dogmática es infalible, no caigamos en esto, la dogmática no es infalible, la dogmática simplemente es una guía que nos puede servir para hacer interpretación. Bueno, pero quiero poner un tema de los más controversiales que las dogmáticas nos ayudan a trazar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la escatología. Quizás algunos van a decir, es un tema secundario, pero bueno, hay mucho debate alrededor de algunos de estos temas. El primero de estos temas que les quiero poner en la mesa es el tema de escatología. Cristo viene, esa es una realidad, ¿no? Pero luego hablamos del milenio. El milenio es ahora, el milenio es antes de, no hay un milenio. El milenio es un milenio espiritual, el milenio es después de la venida de Cristo. Y las dogmáticas, o sea, los teólogos a lo largo de la historia se han dividido acerca de esto. Hay tradiciones más antiguas y tradiciones más nuevas, ¿no? Por ejemplo, la tradición, que ya ahorita ya es una tradición de varias iglesias, sobre todo las iglesias pentecostales, pero hay algunas todavía evangélicas, de diferentes denominaciones que lo aceptan, que el milenio es antes de la venida del Señor y que hay un rapto, un arrebatamiento, ¿no? Un rapto en el que Dios se lleva a su iglesia antes de. Esto no está en la dogmática, esto no está en los dogmas, más bien no está en los dogmas primitivos de la iglesia. Estos dogmas, estas enseñanzas empezaron a surgir apenas a un siglo, el siglo pasado, ¿no? Bueno, póngase que 2 siglos, ¿no? Que estamos en el siglo XXI, pues lo máximo son 2 siglos. Entonces, todo esto del rapto empezó a surgir recientemente. La iglesia jamás había interpretado así la historia de la iglesia, jamás nos da una demostración de que se haya interpretado a las escrituras bajo este consenso, ¿no? Que sí hubiera un rapto. Esto es relativamente nuevo. Entonces estos datos ya nos ayudan a ver, ok, si esta es algo nuevo, no quiere decir que porque sea más antiguo es más verdadero, ¿verdad? Tampoco caigamos en eso. No es lo que estoy diciendo, simplemente estoy diciendo que Dios también ha dejado a sus estudiosos de las escrituras para que fueran estudiando la palabra, ¿no? Entonces, si los discípulos de los apóstoles no lo interpretaron así, probablemente porque no en todas las cosas los discípulos de los apóstoles lo interpretaron correctamente, pero probablemente esté mal por allí, ¿no? Entonces, es una búsqueda de poder llegar a una interpretación con la oración y con la guía del Espíritu Santo, a la interpretación que realmente es de las escrituras. Y aquí pueden surgir varias dudas y yo espero que sea así, que surjan varias dudas, ah, al fin de que podamos llegar al punto central de estos temas, ¿no? De cómo hacer interpretación bíblica. Bien, am, quiero cerrar por lo menos mi participación y luego dejar espacio para preguntas con ese análisis que quiero que ustedes hagan. La iglesia presbiteriana bautiza niños. A menudo, cuando usted escucha debates sobre el bautismo de niños con bautistas y presbiterianos, no son debates escriturales, no se remiten a las escrituras. Sobre todo, los teólogos del pacto, para poder defender el bautismo de infantes, se remiten mucho a la historia de la iglesia. Tanto bautistas como presbiterianos hacen argumentos alrededor de la historia de la iglesia, porque en muchos casos el tema del bautismo de infantes
es un tema que no puede reducirse o que al final tiene una interpretación que solo se puede hacer a la luz de la tradición, por así llamarla, de la tradición de la iglesia, en el tiempo de los padres de la iglesia, de la patrística. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere defender el bautismo de infantes o atacarlo, ellos hacen interpretaciones con base a la tradición de la iglesia o, si queremos llamarlo, a los dogmas de la iglesia, ¿no? Como a veces la palabra tradición de la iglesia espanta a algunos, pero nos referimos a las enseñanzas más antiguas, nada más, ¿no? Entonces, hay algunos temas que, aunque nosotros no lo sepamos, están allí porque hubieron dogmas que se fijaron. Por ejemplo, la Trinidad. Jamás va a aparecer la palabra Trinidad en las escrituras y no nos va a decir las escrituras en un versículo, si lo que esperamos hacer, encontrar, es encontrar un versículo que diga que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, tienen la misma sustancia, la misma gloria, pero que su economía es distinta. Esa es una formulación posterior de las enseñanzas bíblicas, porque no está así, tal cual, sí está la base del principio de la Trinidad, pero no en su desarrollo como los dogmáticos lo desarrollaron después. Y vamos a ir abordando algunos de estos temas. En la próxima clase vamos a abordar dos de ellos. Bueno, si empezaremos a trabajar ya también con los versículos, probablemente solo trabajemos la próxima semana con uno para que trabajemos ya con sus versículos bíblicos. Entonces yo les voy a pedir que me manden al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, su versículo bíblico para que así también podamos trabajar la próxima semana y yo pueda empezar a estudiar sus versículos y podamos trabajar con los versículos y que me manden también su estudio de lo que pudieron hacer en un PDF, por favor, si es posible, o si lo tienen también, si lo hicieron a mano, mándenme una foto, nada más trate de que sea legible, ¿no? Para que no tenga problemas con eso y con gusto trabajamos la próxima semana. Si no se ha estudiado todavía, entonces tendremos una semana más para estudiarlo, para mandarlo, para estudiar todo el trazo bíblico y que así podamos como realmente aprovechar más esto.